Radio Miraflores La Auténtica. El fiscal Pablo Sánchez y las ONG de Soros. El hoy ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no solo ha sido complaciente con las ONG peruanas de izquierda, financiadas por el lobista internacional y multimillonario George Soros, sino que también les abrió las puertas del Ministerio Público, hipotecando la independencia y la garantía de la legalidad, que por mandato de la Constitución está obligada a cumplir esa institución. George Soros es el mismo empresario que donó $1 millón y acaso más dinero al político oportunista y procesado Alejandro Toledo Manrique para la campaña electoral presidencial, junto a un lugarteniente del mismo Soros en el Perú, llamado Gustavo Gorriti, con el objetivo de instalar en Palacio de Gobierno al candidato del partido Perú Posible el año 2001. El mandato de Toledo duró hasta el 28 de julio del 2006, tiempo en el cual las ONG, ahora amigas del fiscal Pablo Sánchez, se hicieron más fuertes y hasta hoy actúan al interior de la Fiscalía con agenda propia y con un oscuro interés de poder. Una de esas ONG es el Instituto de Defensa Legal, IDL, y es tanto el dinero que tienen por concepto de donaciones que incluso financian un brazo mediático bajo el nombre de IDL Radio, donde el fiscal Pablo Sánchez y sus amigos son asiduos concurrentes. De otro lado, se estima que en los últimos 3 años, IDL, el Instituto de Defensa Legal, ha recibido $1.300.000 por concepto de donaciones, provenientes de la cartera de Soros, sin contar otras fuentes de recursos donados. Resulta curioso que el fiscal Pablo Sánchez, Gustavo Gorriti y la ONG IDL tengan algo en común, que no es otra cosa que la forma complaciente con la cual tratan a la organización criminal Odebrecht, constructora brasilera que ha corrompido a muchos en Perú y que la Fiscalía de Pablo Sánchez, Hamilton Castro, Rafael Vela y José Domingo Pérez han tratado con manos de seda y descarada impunidad. Pero las relaciones del fiscal Pablo Sánchez no se quedan en la gran amistad con IDL o Gustavo Gorriti, sino que también se extienden respecto de otras ONG peruanas, entidades estas que solo son reflejo o sucursales de sus ONG matrices, vinculadas directamente a George Soros. Ahí están la Asociación Civil Transparencia y la ONG Proética, que solo obedecen a la agenda globalista que les plantea Transparency International o la Open Society Foundation, cuyo afán es alcanzar el poder, previo debilitamiento de las instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los partidos políticos, e imponer a su gente en los puestos burocráticos estratégicos. Todo eso encaja dentro de los planes de control absoluto y de los objetivos para hacer grandes negocios con los amigos de George Soros, como son Bill Gates y la Fundación Rockefeller, entre otros. El hecho concreto es que los peruanos sirvientes de esas ONG, pertenecientes al Club Bilderberg y a la agenda globalista pro ideología de género, son Alan Wagner, José Ugaz y Walter Albán, dueños de la Asociación Civil Transparencia y Proética, quienes junto al Instituto de Defensa Legal o IDL de Ernesto de la Jara y de Gustavo Gorriti le dan soporte mediático y político al fiscal Pablo Sánchez. Todos son de tendencia izquierdista, o cuando no, tontos útiles de la izquierda nativa, como el ex canciller Alan Wagner Tizón. Otro de los caviares sirvientes de Soros en Perú es el ex ministro del Interior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Basombrío, nada menos que conspicuo miembro del Consejo Directivo de Proética, y ellos al ver entre septiembre y noviembre del 2017
que las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht salpicaba también al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no dudaron en montar verdaderos shows mediáticos o un circo psicosocial en el Perú, como resultado de la alianza entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía de la Nación de Pablo Sánchez, ya que este fiscal supremo también era investigado por el Congreso de la República por sus omisiones funcionales en el caso de la corrupta constructora brasileña Odebrecht, y pendía sobre las cabezas de PPK y del fiscal Sánchez Velarde sendas acusaciones constitucionales. Es más, el propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, por ese tiempo también tenía acusaciones constitucionales, y por eso se agruparon para inflar hechos mediáticos y tomar acciones que distrajeran a la opinión pública sobre sus erráticas gestiones de Estado. En un verdadero conflicto de interés, Carlos Basombrío, miembro de las ONG, entre ellas como integrante del Consejo Directivo de Proética, fundada esta por José Ugaz y Walter Albán, no encontró mejor decisión que hacer que el Estado peruano le pagara más de 100.000 soles a José Ugaz por concepto de honorarios profesionales al ser contratado para que lo defienda como abogado frente a las acusaciones del Congreso de la República. Asimismo, Walter Albán y Carlos Basombrío, ambos de Proética, coordinaron a fin de ayudar a su amigo Pablo Sánchez, cuestionado entonces por el Congreso por no llevar a buen puerto la fiscalización sobre Odebrecht, y para eso buscaron que José Ugaz sea ministro de Justicia y contaban con el aval de PPK. Incluso Basombrío lo telefoneó, llamó, siendo ministro del Interior, a Ugaz. En esencia, lo que esperaban es que Ugaz aceptara el portafolio de justicia, ya que consideraban con Albán que esto ayudaría a cerrar el círculo de poder, no solo para defenderse mejor frente a las acusaciones constitucionales, sino para un blindaje mayor y más completo al presidente Kuczynski y al propio fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez. Toda una superargolla de interés, y además, cuando no quedaba en la casa de las ONG ese tipo de objetivos, ya que era la amalgama perfecta en medio de los cargos ministeriales clave del Ejecutivo y del Ministerio Público entre el 2017 y el 2019, pero Ugaz no pudo aceptar ese pedido de Carlos Basombrío para que fuera ministro de Justicia, ya que entonces se encontraba, como él mismo lo ha explicado, siendo presidente de Transparency International, asumiendo un cargo en el cual tenía varios compromisos. Él no podía aceptar el Ministerio de Justicia, pero eso no implicaba que no ayudara a sus amigos, como de hecho fue abogado de Carlos Basombrío. No obstante, en el colmo de la exageración y bajo la argolla caviar, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, llegó a decir que Pablo Sánchez era el mejor fiscal de la nación en la historia de la República del Perú. Pablo Sánchez, de todas formas, maniobró para evitar que el Congreso lo censurara constitucionalmente. Él mismo decía que ya no tiene miedo, que está fuerte, que se va a enfrentar a la acusación, pero el miedo era lo que lo carcomía. Y así tácticamente no quería pelearse con los parlamentarios, incluso al punto de no investigar al congresista William Monterol Abregu, pese a que el propio Ministerio Público y la procuradora de entonces, Julia Príncipe, lo solicitaban por tener supuestas cooperativas como las del mismísimo clan Orellana. Sencillamente, hasta el día de hoy, el fiscal Pablo Sánchez no ha investigado al congresista, hoy ya exparlamentario, Monterol Abreu, lo cual es un acto contrario a una sana y transparente función pública. ¿Se trata de otra omisión funcional de Pablo Sánchez aparte del caso Odebrecht? Pero fue Pablo Sánchez muy fino también a la hora de establecer una alianza defensiva y cómplice con el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, y su tocayo además, obviamente en todo momento contando con el apoyo mediático y político de los miembros de las ONG denominadas Asociación Civil Transparencia, con Alan Wagner a la cabeza,
y de la ONG Proética de José Ugaz y Walter Albán, así como de uno de sus directivos, Carlos Basombrío, ministro del Interior, que había pagado 100,000 soles al citado José Ugaz para que sea su abogado. Es deplorable que por malos magistrados como Pablo Sánchez, instituciones tan importantes como el Ministerio Público, actúen no solo bajo el imperio de intereses ideológicos, sino que se han politizado, perdiendo prestancia y credibilidad. Peor cuando la Fiscalía hoy está a merced de las ONG, que reciben donaciones del cuestionado y mal llamado filántropo George Soros, socio globalista del nuevo orden mundial, que impulsa la destrucción de la soberanía de los estados, incentiva la destrucción de la familia, promueve el aborto, la ideología de género, el matrimonio de personas del mismo sexo y las vacunas masivas para el registro y control total de los seres humanos. Así vemos a un Pablo Sánchez y a las ONG caviares complacientes con el Club Bilderberg, donde están los dueños del oro y la banca mundiales, cómplices también con Gavi o la alianza de grandes corporaciones privadas que se encarga de manipular a los gobiernos para que estos hagan suyos los planes de la vacunación masiva de las personas, sin importarles dejarlas a merced de los negociados de la industria farmacéutica que les afín, e indefensos ante el Plan ID 2020 de Bill Gates y la Fundación Rockefeller. Lamentablemente los países caen uno a uno bajo la voracidad de Soros y de sus socios, tal como ha caído la España de Pedro Sánchez, donde Soros y Bill Gates se mofan del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y de los políticos españoles, o como ha caído la Argentina desde que Cristina Fernández de Kirchner fue presidente, ya que no solo se reunió con Soros, sino quien la ha sucedido en la Casa Blanca es su hombre de confianza y un monigote de nombre Alberto Fernández, el mismo que sigue la agenda de Soros al pie de la letra, incluso poniendo a su población como conejillo de indias para la vacuna. Pues sí, como lo escucha, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya estableció convenio con estas farmacéuticas y están en etapa de prueba y no le ha importado decir que vayan a Argentina, porque eso se lo ha ordenado seguramente Soros, a vacunar a los argentinos que van a ser como conejillos de indias. Igualmente ocurre con Colombia, donde Soros no solo se reunió con el hoy expresidente Santos, sino que ahora tiene el control del poder en ese país y se ha metido en el bolsillo al presidente colombiano Iván Duque. Recordemos que ya en Perú Soros prácticamente organizó la campaña y la financió de Alejandro Toledo y con eso llegó a la presidencia Alejandro Toledo, gracias a Soros y a sus lugartenientes en Perú como Gustavo Gorriti, que organizaron la marcha de los 4 suyos con el dinero de Soros. Los millones de ciudadanos libres del Perú, sus magistrados independientes, las Fuerzas Armadas patriotas, y se debe apelar a la juventud y a los integrantes honestos de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ejército, a la Policía Nacional, van a permitir que gente como Pablo Sánchez le sigan abriendo las puertas a las ONG caviares o globalistas en instituciones como la Fiscalía, ya que solo quieren la captura del poder y que para ello cuentan con el dinero de Soros? Se ha hipotecado a la Fiscalía de la Nación y los peruanos van a permitir ahora que se hipoteque a las demás instituciones de la patria y acaso se imponga al próximo presidente de la República el 2021, tal que como antes lo hicieron con el impresentable y mezquino Alejandro Toledo. La pelota está en la cancha de los ciudadanos libres del Perú.